Bienvenidos a todos y a todas a la iglesia y gracias por estar desde casa, a quienes les mandamos un gran saludo y a los que están aquí presentes también. Gracias por atender a este llamado de congregarnos para cantarle a Dios, para adorarle a Dios. Es una bendición y es un privilegio el poder reunirnos para adorar. Este ratito que sigue, como siempre, lo dedicamos. Hemos adorado a Dios con nuestras oraciones, con nuestras voces, con el contenido de las canciones y ahorita con estudiar su palabra, la manera en la que Dios se ha comunicado y revelado al mundo para que puedan conocer su voluntad. Hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro y ella es la descripción de la voluntad de Dios. Y estamos hoy terminando el tercer capítulo, no hoy, dentro de los próximos 2 domingos, pero estamos leyendo sobre una parte importantísima de la voluntad de Dios y una parte difícil también de entender, de recibir, de estudiar de la voluntad de Dios. Voy a pedirles por favor si pueden abrir sus Biblias allí en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer versículos 11 y 13. Y vamos a tratar de estudiar lo que dicen estos 3 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13. Y dice así. Leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa doctrina o santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del Señor, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según la promesa del Señor, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Allí ustedes tienen otras versiones y yo quiero ir explicándolas, las diferencias entre posiblemente la que tienes tú, la que acabo de leer. De hecho, voy a ir usando la de Reina Valera durante el sermón, pero quería exponer esta al inicio. Si te das cuenta, hay ideas paralelas dichas de diferente manera en tu versión y vamos a ir viendo los distintos aspectos de la misma. Vamos a poner este ratito en manos de Dios para que nos permita entender lo que Dios quiere hacer con lo que está diciendo en el texto. Padre, en esta mañana queremos pedir tu guía. No queremos entender algo que no sea lo que tú tenías por intención, que entendiéramos para ser aplicado hoy, para ser aprendido hoy, sobre lo que enseñan estos 3 versículos o los versículos de la semana anterior. Guíanos, por favor. Confiamos que tu Espíritu de verdad y sabiduría nos permite entender lo que dice, tu propósito y el efecto que quieres generar en nosotros. Padre, también regálanos humildad para aprender. Ayúdame a hablar y a comunicar y a explicar. Ayúdame, Señor, a aplicar, a ilustrar. Que todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Una visión de futuro para el resto del tiempo que queda. Hemos hablado en las últimas semanas de nuestra existencia no está trazada en el marco de nuestros propósitos para estos días mientras vivimos aquí. Eso es una perspectiva bastante de la sociedad mundial, pero no es bíblica. Y realmente nuestras vidas existen en el marco de los propósitos de Dios.
no en los personales, en los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no dependen de nuestros propósitos personales. Nuestros propósitos personales deberían de haber sido trazados siempre en línea a los propósitos de Dios. Por eso a veces chocamos, ¿verdad?, unos con los otros. Este pasaje quiere hablar sobre el propósito de Dios final, los últimos tiempos, los propósitos que se van a dar, van a venir a ser desplegados y cumplidos en los últimos tiempos. Tú y yo lo sabemos por profecías que están escritas en la Biblia que describen los tiempos futuros. Y este pasaje describe la profecía que está explicando Pedro y exponiendo Pedro. Entonces, dicho eso, quiero nada más recordarles que cuando hablamos de la venida de los últimos días, eso genera en el cristiano, ya por lo que sabe, ha escuchado, aprendido sobre este tema, algún prejuicio o algún tipo de temor, algún tipo de miedo, algún tipo de, por lo que conoce, por lo que ha escuchado. Entonces el primer paso es agarrar lo que yo creo, sé, escuchado, creído, ponerlo en pausa un segundo y leer lo que el texto dice, para que el texto ayude a corregir algo, si es necesario, de lo que uno ha aprendido sobre este tema. ¿Tiene sentido lo que acabo de explicar? Entonces, en estos 3 versículos, lo que sucede es que Pedro quiere decirle a los cristianos que le están recibiendo la carta, quiere decirles, ustedes tienen que estar pendientes del futuro. Ustedes viven sus propósitos pendientes del futuro. ¿Cuál futuro? El regreso de Cristo y con todo lo que Él conlleva. Y lo que les está diciendo es que su perspectiva del futuro no tiene por qué tener miedo. No para los creyentes en Cristo Jesús. El resto de las personas sí tienen que temer estos 3 versículos. Pero aquellos en Cristo no. Más bien todo lo contrario. Pueden vivir los propósitos de Dios en sus vidas con una perspectiva de un mundo nuevo para nosotros, de un rescate, de una salvación, de una vida que es simplemente incomparable con la de hoy y que es una belleza. El juicio de Dios para los creyentes son buenas noticias. La venida del juicio de Dios sobre la tierra para el creyente son buenas noticias. Porque el creyente no tiene que sufrir el juicio de Dios como lo describe los versículos. No por mérito, no porque seamos algo superior a nadie en esta tierra. Porque si no fuera porque Dios vive en nosotros, estaríamos igual haciendo lo mismo que todo el mundo en esta tierra. Seríamos incrédulos. Si Dios no nos hubiera regalado la fe, no estaríamos creyendo en Él. Y no seríamos distintos. Nos gozamos porque por gracia no tendremos que sufrir el juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios va a intervenir en Él. Eso es lo que hemos venido estudiando en los anteriores versículos. Los que hoy se nos unen y no han podido estudiar con nosotros los últimos 2 domingos, vayan, ahí están los sermones, ahorita los subimos muy rápidamente, pero ahí está el texto, pueden ir viendo lo que están diciendo los versículos. Vayan a versículo 7, versículo 10 de este mismo capítulo y van a ver que Dios lo que prometió es intervenir por completo el mundo conocido. Lo que tú conoces hoy lo intervendrá y lo va a deshacer, lo va a castigar, va a castigar todo el mal en cosas, en personas, en los lugares, lo va a transformar todo. Esa transformación la describe como un cataclismo, no lo describe como la primera venida, una conversación con los seres humanos, no. Es con la ejecución del juicio, la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. Y Dios va a purificar, dice, con fuego, la completa creación. Dice también que sostiene ese día pacientemente para que más y más personas se salven, para que más y más personas tengan la oportunidad de arrepentirse. No estamos en un tiempo infinito, estamos en un tiempo limitado que Dios sostiene y aguanta para que más personas puedan creer. Lo vimos la semana anterior. Sí, castiga al impío, castiga al incrédulo,
y finalmente se salvan los redimidos. Es una venida que tiene una parte negativa. La venida de Cristo tiene una parte negativa. No nos gozamos en el castigo de nadie, no nos gozamos en la destrucción física o espiritual de nadie, pero esa es la enseñanza de la Biblia, que la ira de Dios está sobre la humanidad por su pecado, pero que en Cristo hay salvación, Entonces, esperar los que creen en Cristo y que murió en la cruz en lugar de nosotros por el pago de nuestros pecados. Para aquel que ha depositado ese hecho, ha hecho ese hecho el objeto de su fe, yacemos justificados ante Dios. Y el envío de su Espíritu a morar en nuestros corazones nos ha sellado y nos ha adoptado como hijos e hijas de Dios. Por la obra que Cristo hizo en la cruz, no por mi apellido, no por mis méritos, no por mis obras, por solamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esos no tienen que temer el juicio final de Dios, porque yacemos justificados. Era injusto salvarme, ahora es justo salvarme por la cruz. Por eso justificados. Pero los incrédulos, los impíos, aquellos que rechazan el Evangelio, que no creen ese día, serán ajusticiados y pagarán por sus pecados y por su incredulidad. Y esa es la parte dura de la venida de Cristo, pero está la parte preciosa que tocan estos versículos para mí y para ti hoy. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito del texto es que ustedes y yo realmente generemos una visión de futuro en este tiempo que resta entre hoy y la venida de Cristo. Vivimos nuestras vidas para sus propósitos, pero en visión de ese regreso. ¿Y cuál es la parte que nos interesa más de ese regreso? Las dos. Que tenemos un tiempo limitado para que más personas se arrepientan y que nos gozaremos de ese nuevo mundo y esa nueva vida que experimentaremos aquellos que vivimos en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Ese es el propósito del texto. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto? Bueno, el efecto que quiere generar es que esto se vuelva relevante, que la doctrina de la venida de Cristo es algo que sabemos y que entendemos y que aspiramos y que confesamos, no nos da pena, podemos explicarla. Es tan importante como la doctrina de la obra de la cruz. La venida de Cristo es el término de la obra de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo luce esa perspectiva de futuro? ¿Cómo luce una visión de futuro correcta? Mi visión de futuro, Manrique, es que en 20 años voy a tener mi casa propia. No tiene nada de malo esa visión futura. Es que yo espero haber terminado de estudiar y pienso que me voy a casar con mi novio. No tiene nada de malo esa visión de futuro. Bueno, yo espero ya haber logrado pagar mis deudas y estar financieramente estable y poner mi propio trabajo. No tiene nada de malo esa visión de futuro, ni muchas otras que puedas estar pensando. Pero realmente es chiquita, en escala es chiquita. Es realmente chiquita. Puedes experimentar esos propósitos tal vez que 30 años más, para algunos 40, 50 años más. Algunos tenemos el tiempo limitado para disfrutar aquí en la tierra cualquier tipo de propósito aquí en la tierra. Cuando piensas el propósito de Dios eterno para usted y para mí, esto cambia. ¿Cuál es el propósito eterno para ti y para mí en Cristo Jesús? Es una vida eterna en un nuevo tipo de vida, en un nuevo mundo. Y de eso habla nuestro texto. Entonces, la primera manera, creo yo, de formar esta visión de futuro cristiana es viviendo una vida de piedad. La primera parte de la idea completa que Pedro quiere generar es que una buena visión del futuro tiene un impacto en la manera de vivir aquí.
que la visión de futuro de la venida de Cristo impacta completamente la manera de vivir aquí. Mira versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Entonces, la palabra puesto, no sé qué dice en tu versión, pero ¿qué dice? Porque puesto, eso está haciendo un contraste. Está diciendo, va a haber destrucción de todo lo que hay. Por esto, ¿cómo no van ustedes a andar en santa, piadosa manera de vivir? ¿Lo ven? Hace un contraste. Ese contraste está diciendo, ustedes pueden volver a ver el futuro y saben que viene el juicio sobre los incrédulos y sobre la tierra completa. ¿Cómo no van, la palabra cómo no van ustedes a vivir de una manera llena de piedad? Entonces, ¿qué está diciendo? Número uno, que mi visión del regreso de Cristo impacta la conducta mía hoy. ¿Qué está diciendo? Que mi esperanza del regreso de Cristo, la palabra esperanza, ¿qué otra palabra está ahí al inicio? Esperar. Esperanza están correlacionadas. Entonces, la esperanza del futuro del creyente es esa espera de algo futuro que suceda. Esa es nuestra esperanza y está viva porque trae cosas buenas. Pero si esa esperanza no impacta la conducta hoy, no establece la conducta hoy, hay un problema. Algo no está funcionando. ¿Tiene sentido? O sea, no tiene sentido que el cristiano se comporte igual que el no cristiano. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que la espiritualidad del cristiano le impacta de cierta manera que se vuelve, no mejor, porque es por gracia, no es mejor, nunca va a ser mejor, pero se vuelve distinto al incrédulo, al que no cree. Entonces, nuestra expectativa del futuro es una conducta de piedad. La expectativa del regreso de Cristo, de que viene para darnos vida nueva, es que mientras vivimos aquí, vivimos una vida de piedad. Entonces, escatología y ética cristiana completamente amarradas. La manera de escatología es la palabra para hablar de los últimos días de la existencia del mundo así como lo conocemos. Escatología, estudio de los últimos días. Entonces, la doctrina de los últimos días correlacionada con la ética cristiana que practicamos aquí, en los trabajos, en las familias, en la iglesia, donde vayamos, en el seminario, donde estudiemos, donde estemos. ¿Sabe? Se refiere al deber que tiene el creyente de vivir una vida santa en vista del regreso de Cristo. Porque Cristo regresa, vivo una vida de piedad. Ahora, ¿por qué impacta la conducta esta futura intervención de Dios de todo lo creado? Es por esto, porque sabemos cuál es nuestro destino. Y no es de sufrir el juicio, porque sabemos que es de vida nueva, y no de castigo, y no de muerte, y no de ser destruidos, que vivimos una conducta piadosa. Nuestra esperanza está en la promesa de que Dios, por gracia, no nos va a hacer pasar por ningún castigo por nuestros pecados. Y eso nos empuja, es la gracia de Dios que recibimos, regalo no merecido de Dios que recibimos, y nos empuja a actuar de una manera que le place. No es el orgullo personal de que yo me comporto mejor que los demás, no tiene que ver con eso. Ahí hay un error, un gran problema. Ese es el pecado, moviéndote a ser santo. No, la gracia de Dios recibida en la cruz, estas verdades que me dicen que por gracia no sufriré en el futuro eterno, entonces me mueven a vivir de cierta manera. Vivir una vida piadosa. El versículo dice, todas estas cosas han de ser desechas. Se está refiriendo específicamente al versículo 10 anterior. Si te vas al versículo 10, había expandido esta idea. Aquí solamente la menciona de manera corta. Pero en versículo 10 dice,
los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y se está refiriendo a la destrucción, a la intervención de Dios futura. Esto no es un evento natural que está sucediendo y porque no cuidamos la tierra se va a deshacer la tierra en algún momento. Ve, esto no es un evento que porque va a haber una tercera guerra mundial y entonces ¡guau! Las bombas atómicas y van a hacer esto. Este no es un evento que ha empezado, no es un evento que creo que no, Pedro no lo está poniendo así. Esto es un evento futuro que la mano de Dios que está sosteniendo el castigo de la tierra ya no lo sostiene más y castiga. Y disciplina la tierra y trae su juicio sobre la tierra. Esta es una acción de Él, no es algo que sucede por un error de un ser humano que apretó un botón y que, o porque no estamos cuidando ambientalmente la tierra. No, esto es una acción de Dios que ha sido prometida desde el inicio, que por todos lados sale en la Biblia. Esto es un evento de Dios purificando la creación completa del pecado. Quita el pecado de la tierra, lo purifica. Y por eso la figura de fuego. Pero lo precioso de todo esto es que su gracia fue derramada por nosotros. Y nosotros no vamos a sufrir. Entonces Pedro dice, ¿cómo no entonces? Si hemos sido bendecidos de esta manera, ¿cómo no entonces vivir de una manera santa? Hay un escritor que se llama Thomas Schreiner y dice lo siguiente: sabiendo el resultado de este mundo debería motivar a los creyentes a vivir una nueva manera de vivir. Los creyentes no tenemos que temer la destrucción y por eso nos conducimos de esta manera, porque los creyentes no vamos a sufrir la destrucción. ¿Tiene sentido? Los creyentes vivimos de esta manera porque el Padre nos ha amado, porque el Padre nos ama, somos sus hijos y ha pagado por nuestros pecados en nuestro lugar para que no suframos lo que va a suceder en la segunda venida. ¿Tiene sentido? Entonces es la alegría de esta recepción de este amor que lo que nos hace es amar al Padre de vuelta buscando su voluntad. ¿Saben? En el pasado he tenido la experiencia de ser amado por mis papás. No sé si has podido tener esa experiencia en el pasado por tus padres, por tus abuelitos, por un ser amado cercano. En su manera imperfecta nos han amado. Inmediatamente esa recepción de ese amor lo que ha hecho es entregarnos a seguir queriendo obedecerles como nuestros padres. El despliegue de su amor, la reacción natural en el hijo es querer obedecerle. Entonces este despliegue de amor de Dios, de salvación sin merecerlo de Dios, lo que hace es que mueve al ser a querer buscarle y vivir en manera santa y piadosa. Ahora, estudiamos al inicio de la carta de que esta gracia es viva, está transformándonos. Por el poder del Evangelio en nuestras vidas nos está transformando. Entonces podemos vivir de manera santa y piadosa porque el Evangelio trabaja poderosamente en nosotros. Es de esa transformación que salimos y podemos obedecer. Desarrollamos virtudes. Vimos que la gracia de Dios es virtuosa y que genera virtudes en nuestro corazón, prácticas específicas, y adoptamos el perdonar, y desarrollamos el amar, y desarrollamos el creer en los demás, y ayudar y servir a los demás. Virtudes que se desarrollan, pero no porque tenemos nosotros capacidad de hacerlo, sino porque la gracia de Dios recibida trabaja en nosotros y se muestra desarrollando virtudes. Entonces, cuando Él dice en el pasaje, vivan de manera santa y piadosa, eso es justamente lo que hace la gracia de Dios. Entonces, el creyente, viendo el futuro, tiene un llamado a tener un carácter moral con el cual vivir. Hay una ética cristiana que practicar aquí en la tierra. Cuando dice santa, lo que quiere decir es delicado. Cuando dice santa, lo que quiere decir es consagrado, apartado para Dios. Entonces, mi manera de vivir es una que muestra que yo estoy apartado no para mis propósitos. Yo no estoy apartado para mis propios propósitos. Tú no estás apartada ni consagrada para tus propios deseos. Eso es idolatría, esa sería mi idolatría.
vivir para mis deseos y mis metas en estos poquitos años que hay. Y esta es la parte de madurar como cristianos. Ir desprendiéndome de mis propósitos para ir colocando, insertando los de Dios. ¿Tiene sentido? Uno de los primeros propósitos que más me impactó, que me costó, propósitos de Dios que más me costó practicar, es venir los domingos consistentemente. Mira cómo me costó. Yo tenía tantos propósitos para los domingos y de pronto leo que no dejen de congregarse y eso me costó. De pronto el propósito de Dios que yo crezca en cuerpo impactó todo mi domingo. Algo chiquito como para expresarte cómo los propósitos de Dios van impactando los propósitos personales, los van desalojando. Algunos se quedan, muchísimos se quedan, tal y como están, inclusive se mejoran. Con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Dios, son bendecidos. Pero sería mentirles decirles que todos se quedan. Santa, dedicado a Dios. Ahora, cuando habla de piedad, piadosa, está hablando de conducta santa. Está hablando, digamos, por llamarlo así, de una devoción para con Dios, en cómo me comporto, cómo reacciono, cómo hablo, cómo camino, cómo me visto. Una devoción a Dios. Cómo veo a las otras personas, cómo las trato, cómo establezco metas, cómo tomo decisiones. 1 Pedro 1:15. Pueden abrirlo ahí conmigo. 1 Pedro 1:15. Pedro explicó en la primera carta por qué debíamos de vivir en una conducta santa y utiliza el mismo término. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Ahora, cuando dice piadosa, la piedad es una actitud. La piedad es una actitud que resulta de esa gracia de Dios en nosotros. Y lo que hace es que busca la voluntad de Dios. Es contraria a los falsos maestros que están buscando su propia voluntad y lo que ellos desean y están entregados a satisfacer lo que ellos en la vida quieren, lo que desean. Y se están entregando una lascivia y un comportamiento sexual terrible e invitan a gente débil a practicarlo. Bueno, es todo lo contrario a eso, a lo que están haciendo estos tipos. Usted y yo hemos sido habilitados para poder vivir de una manera santa y de una manera devota a Dios. Bueno, este es lo que decía este teólogo Thomas Schreiner. Sabiendo el resultado de este mundo, debería motivar a los creyentes a vivir una nueva manera de vivir. Entonces, ¿cómo se vive una vida piadosa? Bueno, yo creo que se desarrollan varias acciones. Lo primero que diría yo es que se desarrollan virtudes específicas. En 2 de Pedro 1, del 6 al 7, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, una de las características de una conducta piadosa, de una manera de vivir piadosa en la piedad, de manera devota a Dios, es desarrollar ciertas virtudes. Primero es saber cuáles son, qué implica, cómo se definen, y luego la parte más difícil, y es empezar a insertarlas en las prácticas que tenemos con los que más amamos, con los más cercanos, con aquellos en la iglesia. Y nos hagamos tortas y reaccionamos en la carne muchas veces y nos damos cuenta: otra vez volví a reaccionar, otra vez volví a decir eso, otra vez volví a tratar esto así, y nos levantamos de nuevo con fe, apoyados por otros que, aunque no nos guste, a veces en la iglesia nos van a decir, nos van a confrontar y nos vamos a decir: eso que dijiste no, eso no, así no, así no así no es, eso no es santo. Y no nos va a gustar al inicio y a veces vamos a entender que es del Señor que nos digan cuando no estamos haciendo algo bien.
especialmente si usan no su opinión, pero la Escritura. Entonces Pedro está diciendo que todo lo que nosotros necesitamos, mira 2 de Pedro 1:3, 1 de Pedro 1:3, perdón, 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que se necesita para vivir la vida de piedad nos ha sido dado. Eso quiere decir que perdonar es posible, no porque en mi capacidad yo lo puedo hacer, pero porque el Espíritu Santo me habilita a perdonar. Lo que se une es el poder, el habilitamiento del Espíritu Santo con mi voluntad para hacerlo, para obedecer a Dios y confiar. Esas son las dos cosas que se unen, voluntad personal. Pero la habilidad viene de Dios. Y eso con cualquier otra situación o demás. Mira las virtudes. De nuevo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Eso está en versículos 6 y 7. Paciencia, podemos ser pacientes con aquellos que no se merecen que seamos pacientes. Dios está siendo paciente desde hace 2000 años contigo y conmigo y hasta ahora creímos. Paciente. Podemos ser pacientes como Él lo es, con los demás y con los defectos de los demás. Ahora, pregunto, ¿nuestra santidad y piedad podrían resultar en múltiples actos de confianza de Dios y de bondad por otros? Y la respuesta es sí. Eso es lo que Dios quiere. Si tenemos una perspectiva correcta del futuro, tenemos una conducta santa y una vida de piedad. Esperando la venida de Cristo es vivir una vida en piedad, pero también es esperando y acelerando la venida del Señor. Mira el versículo 12. Yo sé que eso suena raro. ¿Cómo? Yo puedo acelerar la venida de Dios. Algunas versiones dicen apresurándose. Algunas versiones dicen esperando y acelerando. Algunas versiones dicen procurando, esperando y procurando. Ahora veamos esta que es la que muchos de ustedes tienen, que es la Valera. Y dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, versículo 12, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces Dios quiere que las vidas piadosas nuestras esperen el futuro. Pero esa esperanza no solamente se genera porque espero algo futuro que es de bien para mí porque vivo en Cristo, pero también porque hago algo que genera las condiciones apropiadas para que regrese Cristo. ¿Tiene sentido? Vamos a ver, la palabra apresurarse, no sé qué dicen tus versiones, pero la palabra apresurarse puede tener dos significados. Puede tener una de acelerarme yo para que Él regrese, o acelerar las condiciones de la vida para que Él regrese. Y creo que es la segunda. No tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con acelerar una fecha, no tiene que ver con acelerar un tiempo específico. Es que Dios ha revelado las condiciones del mundo cuando Él regresa. Entonces tú y yo aceleramos eso en el sentido de que si trabajamos en pos de que se den esas condiciones, entonces Él regresará. Entonces la perspectiva del futuro es esperar, pero también trabajar para que se den las condiciones que Dios prometió. Tienen que estar para que Él regrese. ¿Tiene sentido? Ahora, déjenme mostrar. Entonces, por ejemplo, estos tres teólogos que he leído, digamos, Schreiner, Hibbert, que es el que les enseñé la semana anterior, y también Bauckham, que es un señor famosísimo sobre este libro, ambos, los tres, creen que se refiere a acelerar la venida de Dios. La versión Dios habla hoy, en español, dice así, traduce así: hagan lo posible para apresurar la venida de Dios.
La Nueva Versión de las Américas dice apresurando la venida del día de Dios. Entonces ya hay algunas traducciones de nosotros que sí hablan de acelerar. Thomas Schreiner dice, Pedro claramente enseñó que los creyentes pueden hacer avanzar el arribo del día de Dios al vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque si usted y yo vivimos vidas santas, vamos a estar obedeciendo los mandatos de la Biblia. Y hay unos mandatos de la Biblia que lo que hacen es preparar las condiciones necesarias para que Cristo regrese. Eso lo vamos a ver en un segundo. Entonces es un llamado a la acción cristiana. Tener una buena visión del futuro es vivir una conducta piadosa, sí, pero también un llamado a una acción específica, o una acción, otra, de que no es vivir santa de manera piadosa, una más, que tiene que ver, mientras espero la llegada de una nueva preciosa vida para nosotros, no de castigo, yo me lanzo a la acción cristiana. Ahora, ¿cuál es esa? Mira Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mira lo que dice ese versículo. Ese versículo habla sobre la venida de Cristo y por ende lo que hemos estudiado en nuestros versículos. Mateo capítulo 24, es el primero de los evangelios. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Están ahí? Sí. Ok. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Lo detengo ahí. Naciones, la palabra es parecida a la palabra de nosotros, etnias. Naciones en ese tiempo no es una nación como Costa Rica. En ese tiempo no había naciones político-geográficas como las hay hoy. Entonces no puede querer decir países. Naciones, la palabra es etnias. Esa palabra es la palabra que se traduce en español, etnias. Entonces está hablando a grupos de personas que tienen una cultura, un idioma, Entonces aquí en Costa Rica hay varias. Solamente en Costa Rica usted tiene varias etnias. Algunas porque se han emigrado, otras porque son autóctonas, otras porque son la parte latina. Solo en Costa Rica hay un montón de etnias y Costa Rica es uno de los que menos tiene. Hay países aquí en América o fuera de América que pueden tener 500 etnias en un solo país o 1500 etnias en un solo país. Entonces este versículo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las etnias, de todos los tipos de personas, de todos los tipos de gentes. Y dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el llamado? ¿A qué acción? Si vendrá Cristo cuando de todas las etnias salgan personas creyentes en Cristo Jesús, Cristo regresará. Esperando y acelerando reflejan la esperanza del creyente. Trabajando por acelerar, no batalla la doctrina de la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios la creemos profundamente. Esto no atienta contra la soberanía de Dios. Solo que Dios ha establecido las condiciones y nos ha llamado a trabajar para lograr esas condiciones con la ayuda de Dios. Por lo tanto, siendo soberano y habiendo determinado el tiempo, nosotros trabajamos para generar las condiciones que Él ya reveló van a estar para que se den. Mateo 28, no vayan ahí, pero dice, Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado a guardar. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. El mandato a la acción cristiana de comunicar. Este es un autor que les pongo aquí, que es un gran autor. Este señor ya está con el Señor, se llama Don Martin Lloyd-Jones y tiene un libro sobre sus sermones de Segunda de Pedro.
Y él dice lo siguiente, voy a ir poniéndotelo, y me dice si no estoy leyendo lo mismo. Dice, sobre este versículo dice este Señor, esto es un gran misterio. ¿Sí? Si las cosas están determinadas, ¿cómo podemos acelerarlas? Seguramente significa que no debemos pensar en estas cosas en términos de fechas, no debemos pensar en ellas en términos de tiempo. Es una cuestión de condiciones morales. El final vendrá cuando las condiciones morales sean las que Dios considere adecuadas. Por lo tanto, podemos acelerar al prepararnos nosotros mismos para predicar el Evangelio, al decirle a otros sobre Cristo. El fin vendrá cuando la plenitud de los gentiles y la plenitud de los judíos se cumpla. La plenitud habla de aquellos de entre los judíos, dentro de los gentiles que creerían en el Evangelio. Esa es la plenitud. Está en la Biblia. Cuando todos sean congregados, cuando todos los redimidos sean sacados fuera del mundo, aceleraremos esto preparándonos nosotros mismos, aceleraremos al esparcir el Evangelio, al predicarlo y al apoyar la obra misionera y la obra de la iglesia en esta tierra. De hecho, por todo lo que hagamos por acelerar su venida. ¿Tiene sentido? Perdón por retrasar esa filmina. La idea era que lo leyéramos juntos. Entonces, acelerar su venida tiene que ver con la acción cristiana de prepararme para poder comunicar el Evangelio de Cristo Jesús. Comunicarlo a las personas alrededor, comunicarlo a las personas más allá de mis alrededores, comunicarle nuestras capacidades fuera de Costa Rica, inclusive ir a etnias donde no hay ninguna sola. Usted sabe que hay etnias que pueden tener 2 millones de personas, donde no hay ni un solo cristiano ahí viviendo. No hay ni una sola Biblia. Y este tipo de etnias no es una. Algunas están ya localizadas. Pueden andar alrededor de 500, donde no hay ni un solo creyente, y son millones de personas, niños, adultos y demás, y no hay un creyente. Ahora, mucho menos hay un misionero que está preparado para hacer la obra. Hay un creyente y no sabemos en qué condiciones. Entonces, la acción que nos está llamando es a prepararnos para nosotros empujar a la iglesia a que pueda trabajar para generar las condiciones morales que Dios pide, las condiciones espirituales que Dios quiere para regresar y traer las bendiciones que nos ha prometido. La venida de Dios, cuando dice la venida de Dios, se está refiriendo al día de Dios o al día del Señor, al día del regreso en nuestro versículo. Cuando habla de venida, esa palabra es parusía, y parusía es presencia, significa presencia. Cuando hablamos de la venida, es la presencia de Cristo. Está completamente bien decir que es sinónimo la venida de Cristo que el día del regreso de la presencia de Cristo. Entonces es Cristo en su presencia que viene con lo que ha prometido hacer. Ahora, cuando habla nuestro versículo de que los cielos encendiéndose serán deshechos, los cielos serán destruidos, lo que está hablando es de nuevo de la purificación de la tierra del pecado. Saca el pecado, destruye, dice a los incrédulos, y destruye los cielos y la tierra tal y como las conocemos. El contexto allí es literal. Pedro ha venido hablando literalmente. Virtudes, paciencia, Cristo, amor, venida, cielos, tierra. No hay ninguna indicación que haya ahí lenguaje figurativo. Está hablando de ideas completamente literales, gramaticalmente entendibles. En el contexto de la carta, cuando habla de destrucción de cielos y tierras, está hablando literalmente de que el cielo, así como usted lo ve, lo que está encima de la tierra, dice que va a ser
lleno de fuego y purificado del pecado, y todos los elementos que están ahí. Cuando dice tierra, está hablando que purifica con fuego todos los elementos que están allí, todos sus títulos y los míos, todos sus logros y los míos, la casita que usted tiene y el carrito. Todo eso no tenía mayor propósito eterno. Todos los logros de los seres humanos, los puentes que hemos construido, ¿verdad? Los edificios que hemos hecho, todo destruido. Porque eso simplemente es el ego del ser humano, que no va a perdurar. Pero, hay un futuro distinto para los creyentes. Mira el punto 3. Teniendo una esperanza de vida, entonces, número 1, impacta la conducta diaria y nos lanza, nos empuja a vivir una vida de piedad. Número 2, nos hace lanzarnos a trabajar para acelerar su regreso. En cuanto a preparar las condiciones, trabajar la iglesia completa para que más y más personas conozcan el Evangelio y de que todas las etnias salgan los redimidos a creer en Cristo. Y dice que entonces vendrá el fin. Número 3 y último, tener una esperanza viva que el nuevo mundo de justicia que Dios promete traer con su venida, nosotros viviremos en él por toda la eternidad, en la presencia de Dios. Esperanza viva es esperar, expectante ese día, deseante, porque los dolores de este mundo no estarán ese día, porque las decepciones, las heridas de este mundo, por las personas o que nosotros mismos nos hemos infligido, no serán sentidas nunca más. No seremos tentados, no seremos afligidos, no pecaremos, no nos odiaremos, no nos gritaremos. Será otro tipo de vida y por toda la eternidad. Mira el versículo 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Entonces, por gracia, los creyentes nos espera no la destrucción que trae el día de Dios, sino el nuevo mundo que trae el día de Dios. Esa destrucción y juicio de Dios es para los incrédulos y para toda la creación. Lo vimos en 2 de Pedro, en el versículo 7. Ve al versículo 7. Y aquí dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, se refiere a cosas físicas, literales. Versículo 7. Estamos en versículo 13, bájate al 7 y dice: pero los cielos y la tierra, ven cómo lo usa literal, como los cielos y la tierra que vemos hoy. Dice: los que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de las personas no creyentes y la destrucción del mal. Pero a usted y a mí, la palabra pero dice, pero contraste, nos depara algo precioso y glorioso a los creyentes y le llama a esta frase cielos nuevos y tierra nueva. Pedro se incluye, dice nosotros, los creyentes, y él inclusive. Pedro murió en esa esperanza, que el final de los tiempos lo atraerá a Cristo junto con todos los creyentes para vivir junto con Cristo en estos cielos y en esta tierra nueva. De nuevo, esos cielos y tierra en todo el libro están utilizados literalmente. Entonces no hay razón por qué aquí no utilizarlos literalmente y físicamente. Es el cielo y las tierras físicos. Para aquellos que han estudiado teología bíblica es lo que Dios enseña en toda la Biblia, no solamente un pasaje. La teología bíblica no puede contradecir la exégesis de un pasaje específico. Todos las exégesis de todos los pasajes bíblicos que hablan de la venida de Cristo tienen que resultar en una teología bíblica. Entonces, la teología bíblica no puede contradecir ningún pasaje que está en la Biblia y la exégesis correcta de un pasaje. Y por ende,
Esta es la manera, creo yo, manera bíblica de ver qué significan los nuevos cielos y la nueva tierra. No hay justificación para ver estos cielos y tierras como algo simbólico. Pedro no lo hubiera querido así, no ha hablado en esos términos, no ha dado ninguna indicación. Para ser fiel con Pedro, interpretemos esto de una manera literal. Entonces miren lo que dice de Isaías 66. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro cree que las promesas de la Biblia van a suceder. Pedro cree que la palabra de Dios tiene profecías que fueron dichas a través de profetas en el Antiguo Testamento. Y Pedro cree que esas profecías que no se han cumplido se van a cumplir. Entonces Pedro está hablando de la profecía de Isaías. Y en Isaías 65, 17 dice, y lo tengo ahí en la pantalla para ti. Dice, porque he aquí, hablando de los últimos días, del regreso de Cristo, del Mesías, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Ven ese pasaje? Está hablando de cielos literales y tierra literal, físicos. Y describe y amplía esa profecía diciendo de que creará nuevos. Entonces hay algo diferente con los viejos, los que usted y yo conocemos hoy. Hay algo que cambiará y está hablando que serán físicos, pero nuevos. Dice, y de lo primero no habrá memoria. Hay algo que sucedió que borró la manera en la que antes se vivía en esos cielos y esa tierra. Ahora mira, capítulo, ahora el versículo 22 en tu mismo capítulo. Dice, y está ahí también, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago, y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hay personas viviendo en esos cielos nuevos y en esas tierras nuevas. ¿Lo ves en el versículo? No son espíritus. Dice que son personas con nombre. ¿Verdad? Dice con descendencia, con nombre. Y Pedro cree en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Mira lo que dice en este versículo que ya estudiamos. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Pero está diciendo, usted tiene una buena perspectiva del futuro, tenga entonces, esté atento a la llegada de las promesas del futuro que da la palabra de Dios. Y dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Versículo 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Creer nuevos cielos y creer nueva tierra es una cuestión de fe. Es una cuestión de si vas a creer lo que la palabra de Dios dice o no. Y Pedro cree completamente en esta doctrina. Schreiner dice, esto es un hecho inseparable de la venida de Cristo. Los cielos y la tierra nueva es un hecho inseparable de la segunda venida de nuestro Señor. Los creyentes podemos confesar y los creyentes podemos esperar confiadamente en estos cielos nuevos y tierra nueva. Hay dos palabras en griego que se traducen nuevo. Y una tiene que ver con tiempo, pero hay otra que tiene que ver con calidad. La nuestra, que está aquí, es la de calidad. Nuevo quiere decir calidad nueva. Entonces, está hablando de una nueva manera de vivir en esos cielos y esa tierra. Un lugar donde no está la presencia del pecado. Un lugar que simplemente es diferente. Mira Isaías 32, no lo busques, yo te lo leo, 16 al 18. Déjenme ver si lo puse ahí. Ahí está. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz.
y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Martin Lloyd Jones lo describe de esta manera: todo será removido, la tierra será purgada de todo en ella. Este es el significado del fuego. El fuego lo consumirá todo el mal, y el resultado es que habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde reinará una justicia de insuperable belleza, maravilla y gloria. Habrá tal gloria que la mente humana de hoy no puede entender. El lobo se va a sentar junto al cordero, el león junto al buey, y no habrá pleitos, no habrá dolor, todo eso será removido. Ahora, siendo este nuestra visión y el futuro del pueblo de Dios, ¿cuál debería de ser nuestra reacción? Y él se hace esa pregunta: ¿cuál debería de ser nuestra reacción sabiendo esto? Que esto es lo que nos depara el futuro. En este mundo que describe nuevos cielos y nueva tierra, los incrédulos no van a estar. Las personas que no creen en la palabra de Dios no van a estar. Las personas que dudan lo que Dios dice no van a estar. Las personas que rechazaron a Cristo no van a estar. Pero hay un tiempo limitado para que puedan estar si están en la voluntad de Dios. Y ahí es nuestra acción. Y ahí es nuestro rol. Mira Apocalipsis 21, del 1 al 5. Creo yo que describe esos mismos tiempos. Apocalipsis 21, 1 al 5. Apocalipsis 21, 1 al 5, y dice: vi un cielo nuevo. Este es Juan, describiendo con las cosas que él sabe, con su propio lenguaje, describiendo lo que ve, que es muy difícil de describir. Pero con las palabras que él conoce y los marcos de referencia que él tiene, ¿verdad?, empieza a describir lo que él ve. Y mira la congruencia con los pasajes que hemos leído, del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y Apocalipsis es la profecía primaria de los últimos días. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a Cristo, o refiriéndose en esa nueva Jerusalén a algo parecido a un tabernáculo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba centrado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y estas palabras son verdaderas. Si son fieles, no pueden ser simbólicas. Si son fieles, no pueden ser figurativas. Está hablando de realidades verdaderas. Yo no sé, creo que a veces es difícil entender, porque a veces nos resistimos a ver algo que dice. Si creemos en que abrió el mar en dos para que el pueblo pasase. Si creemos que una muerte pagó por todos los pecados. Y nos cuesta a veces creer que esto es lo que nos espera. ¿Y por qué no creerlo? Porque lo está diciendo Juan. ¿Saben, mis hermanos? Le veremos cara a cara en el futuro. Cristo en persona. Y viviremos con Él. Y estaremos con Él. Y esta vida de hoy, con todos sus sudores y sus espinas, no será más. Y viviremos en paz. No lucharemos con nuestras
nuestras debilidades, no tendremos que pedir perdón más a nadie, porque habremos sido hechos conforme a la imagen de Cristo, con cuerpos resucitados y glorificados, y en esa manera, por gracia, viviremos así, y ese es el futuro que nos espera, y ese es el futuro que describe Pedro para nosotros hoy. No se le olvide, por gracia, solo por gracia. Por eso, predica a Cristo, habla sobre Cristo, pierde el temor y háblale a los demás sobre Cristo, tal y como tú lo conoces. Busca conocerlo más, cómo explicarlo mejor, cómo presentarlo más fiel. Sigue presentando a Cristo en todo momento y en todo lugar. Vamos a cantar un canto más. Oremos y nos vamos a poner de pie y vamos a cantar una canción más. Padre, te damos gracias por este texto hoy. Señor, cambia, confirma